Clase práctica número 3, quinto parcial. En esta diapositiva se puede ver los principales ligamentos que hay a nivel de la articulación de la cadera. Recordando que la cintura escapular, la cintura pélvica, está conformada por los dos huesos coxales. Este es un hueso coxal, este es el otro hueso coxal, y el sacro. Cada hueso coxal a su vez está formado por ilión, isquión y pubis, y que los dos huesos púbicos se encuentran por enfrente, ¿verdad?, en una estructura cartilaginosa que se conoce como la sínfisis púbica, y que los dos coxales se articulan con el sacro en la articulación sacroilíaca. Ahora bien, vamos a estudiar los ligamentos que hay. A nivel de los dos huesos púbicos está la unión con el cartílago, que es la sínfisis púbica, y está el ligamento púbico superior y el ligamento púbico inferior, y aquí se forma el arco subpúbico. Siempre relacionado con el pubis está el ligamento inguinal, que viene de la cresta, de la espina ilíaca anterosuperior hasta la cresta púbica, y ese es el ligamento inguinal. Ahora aquí a este nivel entre el sacro y el hueso coxal está la articulación sacroilíaca, donde vamos a tener el ligamento sacroilíaco anterior, y entre la columna vertebral al nivel de la quinta vértebra lumbar y el hueso coxal está el ligamento iliolumbar. Este es el ligamento longitudinal anterior, y los ligamentos de la articulación coxofemoral, o sea, entre el fémur y el hueso coxal, y sus nombres se deben dependiendo del hueso coxal. Uno se llama iliofemoral, que es el que está enfrente, el más fuerte de todos, el iliofemoral. Y está el ligamento pubofemoral, que va del pubis al hueso femoral, y posteriormente está el ligamento isquiofemoral. Ahora, el último de estos es la membrana. La membrana que está en el agujero obturador, que es el foramen de la membrana obturatriz, y tiene un foramen, que es el foramen de la membrana obturatriz, por donde va la arteria, la vena y el nervio obturador. En esta diapositiva podemos ver los ligamentos que hemos descrito anteriormente. Y abajo del ligamento inguinal vamos a encontrar dos estructuras importantes: la laguna vascular, que es el que da paso a la arteria y a la vena femoral, y la laguna muscular, que da paso a los músculos iliosoas, ¿verdad?, y al nervio femoral. Este es el arco iliopectíneo y siempre el ligamento inguinal, ¿verdad?, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la cresta del pubis. Y aquí está el ligamento superior del pubis, que abajo sigue la sínfisis púbica. Ahora bien, desde el sacro uniéndose al hueso coxal hay dos ligamentos. Uno es el sacro espinoso, que tiene relación con las espinas ciáticas, y el otro es el sacro tuberoso, que va desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática del isquion. Sacro tuberoso y sacro espinoso. Las espinas ciáticas son sumamente importantes porque en una pelvis femenina tiene que tener un diámetro de 10 centímetros o más, si no nunca va a haber un parto por ahí, porque la cabeza del niño encaja en esta área, y si el diámetro es menor a 10 centímetros es causa de cesárea.
¿verdad? Siempre los ligamentos de la articulación coxofemoral, el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral, siempre el ligamento longitudinal anterior y siempre el ligamento sacroilíaco anterior, ¿verdad? Y el ligamento iliolumbar. Insistiendo siempre en lo que es la laguna muscular y la laguna vascular. En esta diapositiva, muy similar a la anterior, y se ve el agujero obturador de donde va a estar la membrana obturatriz y los ligamentos descritos anteriormente. Este es un corte sagital de lo que es la pelvis, y acá podemos observar las tres partes del hueso coxal: ilión, isquión y el pubis, ¿verdad? Destacando el cuerpo del pubis, la rama horizontal del pubis, la rama descendente del pubis, la sínfisis púbica, la rama ascendente del isquión, el cuerpo del isquión, ¿verdad? Esta es la línea arqueada y esta es la cresta ilíaca, esta es la espina ilíaca anterior superior, la espina ilíaca anterior inferior. Este es el sacro, ¿verdad? Aquí está el canal del sacro y este es el coxis. Este es la articulación sacroilíaca donde está el ligamento sacroilíaco anterior. Este es el ligamento sacroespinoso que va desde el sacro hasta la espina ilíaca, y el ligamento sacrotuberoso que va desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática. Estos dos ligamentos me van a formar dos agujeros, un agujero ciático mayor y un agujero ciático menor. Este es el agujero obturador donde va a estar la membrana obturatriz y va a tener el foramen de la membrana obturatriz por donde va a pasar la arteria, la vena y el nervio obturador. En esta diapositiva se ve desde una visión posterior los ligamentos de la cadera, ¿verdad? Siempre uniendo los dos huesos coxales. Este es un hueso coxal, este es el otro hueso coxal con el sacro. Y también uniendo el fémur con la cintura pélvica, ¿verdad? A través de los ligamentos de la articulación coxofemoral. Ahora bien, aquí se puede apreciar el ligamento sacrotuberoso que va desde el hueso sacro hasta la tuberosidad isquiática, recordando que la tuberosidad isquiática es la superficie que se coloca sobre el asiento cuando uno pues, tiene el acto de sentarse. También el ligamento sacroespinoso que va desde el sacro hasta la espina ciática, que es importante en obstetricia porque tiene que tener un diámetro de 10 centímetros o más en una pelvis femenina. Esta es la membrana obturatriz que está sobre el agujero obturador. Esta es la sínfisis púbica, es la unión de las dos estructuras del hueso púbico, y abajo está el ligamento inferior del pubis, ¿verdad? En la parte de arriba estaría el ligamento superior del pubis. Este es el ligamento iliolumbar que va desde la quinta vértebra lumbar hacia la cresta ilíaca. Entonces ese es el ligamento iliolumbar. Y también está el ligamento sacrociático posterior, sacroilíaco posterior, perdón, disculpe, que está en articulación sacroilíaca. Y también hay unos ligamentos sacroilíacos pero interóseos. Y aquí está el ligamento supraespinoso, ¿verdad? Que es la contraparte del ligamento longitudinal anterior. En este pequeño esquema podemos ver las espinas ciáticas, sumamente importantes, ¿verdad? En una pelvis, y vemos la sínfisis púbica, porque esta es una visión lateral con todo lo que es el hueso coxal, ¿verdad? Su parte de la cresta ilíaca, ¿verdad? La espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca posterosuperior y la espina ilíaca posterior-inferior. Este es el sacro. Esta es la columna vertebral, esta es la cuarta vértebra lumbar, ahí. Y este es el fémur con su cabeza. Ahora bien, aquí están los tres ligamentos de la articulación coxo
femoral, que son el iliofemoral, el isquiofemoral y el pubofemoral. Esta es una visión inferior, ¿verdad?, de lo que es la pelvis, y se ve la abertura de la pelvis verdadera, donde va a ocurrir lo que es el parto, y aquí están las espinas ciáticas, ¿verdad? Estas dos son las espinas ciáticas. Este es el ligamento sacrotuberoso y este es el ligamento sacroespinoso. Este es el coxis. Esta es la sínfisis púbica. Aquí se ve el ligamento inferior del pubis, ¿verdad? Este es el ligamento inguinal y este siempre es la articulación coxofemoral. Aquí se puede apreciar en un corte coronal de la pelvis, ¿verdad?, en el cual se puede ver lo que es la articulación coxofemoral, en el cual la cabeza del fémur está adentro del acetábulo, ¿verdad? Y en la parte interna se ve el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Y aquí por fuera serían ya los ligamentos de la articulación coxofemoral. Este es el trocánter mayor. El trocánter menor, este es el cuello del fémur y esta es la cabeza del fémur. Siempre, pues aquí se ve el ilión, el isquión, perdón, se ve el pubis, la membrana obturatriz, la sínfisis púbica con el ligamento púbico inferior y el ángulo subpúbico. De ahí, estos son los ligamentos que hay adentro de lo que es la pelvis verdadera, con el ligamento sacroespinoso, viene del sacro hasta la espina ciática, y el sacrotuberoso, que va del sacro hacia la tuberosidad isquiática. Aquí hay un esquema en el cual pues se puede ver dónde está la sínfisis púbica, ¿verdad? De la sínfisis púbica es la unión de los dos huesos púbicos, ¿verdad? La sínfisis púbica. Este es el ligamento superior del pubis, el ligamento inferior del pubis. Este es el cuerpo del pubis, la rama horizontal del pubis o la rama superior, la rama inferior del pubis o rama descendente del pubis. Este es el ángulo subpúbico. Aquí es donde está el diafragma pélvico, en el ángulo subpúbico. Este es el agujero obturador. Este es el acetábulo, que es donde entra la cabeza del fémur, el acetábulo. Y estas son las espinas ciáticas. Espina ciática derecha, la espina ciática izquierda. El diámetro entre las dos espinas ciáticas tiene que ser 10 centímetros o más para que sirva como canal de parto, si no es cesárea, ¿verdad? Porque el diámetro que hay entre los dos huesos parietales del niño o la niña que viene para el trabajo de parto es de 10 centímetros. Acá en este esquema se ve la línea arqueada. La línea arqueada. Y eso nos va a diferenciar. Si está arriba de la línea arqueada es la pelvis falsa. Y si está abajo de la pelvis, de la línea arqueada, se conoce como pelvis verdadera. Ligamentos coxofemorales, ¿verdad? Se ve el ligamento iliofemoral, el más potente, el más fuerte, iliofemoral. El ligamento pubofemoral, o sea que viene del pubis hacia el fémur, y en la parte posterior está el ligamento isquiofemoral, ¿verdad? Esta es la membrana obturatriz, el foramen de la membrana obturatriz, por donde pasa la arteria, vena y nervio obturatriz. Un esquema más cercano, ¿verdad?, donde se ven los ligamentos de la articulación coxofemoral. Se ve el ligamento redondo de la cabeza del fémur, se va la membrana obturatriz y el foramen de la membrana obturatriz. Este es el tendón del recto femoral, ¿verdad?, que forma parte del cuádriceps femoral. Aquí se puede ver la parte interna de lo que es el acetábulo y se ve la superficie semilunar, que es cartilaginosa. Se ve la fosa acetabular, se ve la escotadura acetabular, donde hay un ligamento transverso del acetábulo, escotadura acetabular, y se ve el rodete acetabular, que es donde hace sus movimientos
la cabeza del fémur, que permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, circundición, ¿verdad? Que es la suma de los 4 anteriores, hace movimiento de rotación interna y movimiento de rotación externa, lo cual hace que la articulación de la cadera, o sea, la articulación coxofemoral, sea sumamente importante, recordando que es una enartrosis que permite toda esa gama de movimientos. Aquí se ve la irrigación de lo que es la parte superior, el tercio superior del fémur, en el cual destaca, ¿verdad?, la arteria femoral profunda. Y esa arteria femoral profunda va a dar una arteria circunfleja femoral externa o lateral y una circunfleja humeral, circunfleja femoral interna o medial, las cuales rodean lo que es el cuello, ¿verdad?, del fémur, y rodean el cuello y llegan hasta la cabeza del fémur. Y a nivel de la cabeza del fémur se van y forman una rama acetabular que va a entrar en lo que es la cavidad acetabular del hueso coxal, siempre apreciando la circulación importante, ¿verdad?, del tercio superior del fémur. Y aquí está la arteria femoral, y esa arteria femoral da una circunfleja femoral interna y una circunfleja femoral externa que irrigan el cuello, irrigan la cabeza y hasta el final que dan la rama acetabular, que todo esto proviene de la arteria femoral profunda, y la arteria femoral profunda es rama de la arteria femoral. Aquí hay una visión anterior de las estructuras óseas que vamos a encontrar a nivel de la rodilla. Este es el fémur, recordando que es el hueso más largo y más pesado del cuerpo. Ese fémur termina en sus 2 cóndilos, un cóndilo lateral o externo y un cóndilo lateral o interno. También hay que destacar que aquí está el tubérculo de los aductores, que es donde se insertan los 3 aductores del muslo. Y también aquí está el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, que se conoce como rótula o patela, que se caracteriza porque tiene 5 centímetros de diámetro, ¿verdad? Y se encuentra en la parte anterior de la rodilla, que es muy fácil tocarlo. Este es la tibia, que es el segundo hueso más largo del cuerpo, ¿verdad?, y más pesado. Y también tiene sus cóndilos, un cóndilo lateral o externo que hace contacto con el cóndilo lateral del fémur, un cóndilo interno que hace contacto con el cóndilo interno del fémur. Hay una estructura intercondilia aquí, entre los 2 cóndilos. Esta es la tuberosidad anterior de la tibia, que es la superficie ósea que se coloca sobre el suelo cuando uno está hincado. Al lado de la tibia, lateralmente, está el peroné o fíbula, ¿verdad? Y aquí hace la articulación tibio-peroneal proximal, a este nivel. Una vista posterior de la misma articulación de la rodilla, destacando que esta es la fosa poplitea, ¿verdad? Esta es la fosa intercondilia. Y entre la fosa poplitea y la superficie poplitea y la fosa intercondilia está la cresta intercondilia. Este es el cóndilo interno, el cóndilo externo. Esta es la eminencia intercondilia, la eminencia intercondilia, que tiene un tubérculo intercondilio interno y un tubérculo intercondilio externo. Estas siempre son las superficies del cóndilo interno de la tibia y el cóndilo externo de la tibia, y aquí está el peroné, con su cabeza del peroné, el cuello del peroné, y de ahí viene lo que es el peroné o fíbula. Esta es una visión posterior. Esta es la patela o rótula. Destaca la base de la rótula, el vértice de la rótula, que es inferior, siempre es inferior el vértice, y la base es superior, y esta es la cara anterior, recordando que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo y que tiene 5 centímetros de diámetro, se localiza en la parte anterior de la rodilla. Una visión posterior de lo que es la patela o rótula, recordando que el vértice siempre es inferior y tiene una cara articular y tiene la base de la rótula.
Aquí pues se hizo una disección de la rodilla y se diseccionó desde la parte superior. Este es el cuádriceps que lo trasladaron desde aquí a acá, cuádriceps. Este es el tendón del cuádriceps y esta de aquí es la bolsa perrotuliana y se ve la rótula. Acá se ven los principales ligamentos externos que hay a nivel de la rodilla, destacando que este es el fémur, esta es la tibia y este es el peroné. Ahora bien, esta es la rótula o patela. Entonces, arriba de la rótula está el tendón del cuádriceps. Abajo de la rótula está el ligamento rotuliano o tendón rotuliano, que se va a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia. Ahora, lateralmente y en la parte interna de la rodilla, ¿verdad? Vamos a tener el ligamento colateral tibial, porque la tibia es interna y el peroné es externo, entonces se llama colateral tibial. Y entre los cóndilos, tanto del fémur como los cóndilos de la tibia, vamos a encontrar unas estructuras cartilaginosas que se conocen con el nombre de meniscos. En este caso, este es el menisco interno. Aquí hay un esquema en el cual pues hay una flexión de la rodilla. Aquí el ángulo ya se acortó, una flexión. Y siempre se ve el ligamento colateral tibial, se ve el tendón rotuliano, se ve la rótula, el tendón del cuádriceps y se ve los meniscos. Nada más que esté ya una posición de flexión de la rodilla. Aquí hay una visión lateral de las estructuras de la rodilla, siempre el tendón del cuádriceps, siempre la rótula, siempre el ligamento rotuliano que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia y este es el ligamento colateral peroneal. Y aquí están los meniscos. También se ven las bolsas o bursas que tienen líquido sinovial, ¿verdad? Que permiten los diferentes movimientos que hay en la rodilla, que básicamente son movimientos de flexión y de extensión, aunque también se puede hacer movimientos circulares en la rodilla, ¿verdad? Tanto en la parte interna como en la parte externa. Aquí está flexionada la rodilla y se ve como el cóndilo presiona los meniscos. Por eso es importante al hacer deporte no flexionar la rodilla a más de 90 grados. Perdón, a más de 90 grados, porque el menisco se desgasta. Y este es el ligamento colateral peroneal, el ligamento rotuliano y el tendón del cuádriceps. Esta es la rótula, ¿verdad? Y pues se pueden ver las estructuras y acá se ve el menisco. Recordando de que nunca se debe flexionar la rodilla a más de 90 grados. Acá se ve nuevamente flexionada la rodilla y se ven los cóndilos, pero también se ven ya ligamentos intracapsulares, que son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior va del fémur hacia la tibia, pero el cruzado posterior va del fémur hacia el peroné. Sumamente importante esto a la hora de evaluar el dolor de la rodilla, ¿verdad? Recordando que del fémur a la tibia, cruzado anterior, y del fémur hacia el peroné, cruzado posterior, ligamentos cruzados, y estos son los meniscos, tanto el menisco lateral como el menisco medial o interno, tuberosidad anterior de la tibia. Siempre la disposición de los ligamentos cruzados, recuerde, de fémur a tibia, cruzado anterior, de fémur a peroné, cruzado posterior. ¿Verdad? El ligamento colateral peroneal, ligamento colateral tibial, ¿verdad? Y los meniscos. Aquí se ve una visión superior, ¿verdad? De la disposición de los meniscos y se ve que el menisco interno, o sea, el menisco que está en contacto con la tibia, es más abierto, tiene forma de C y el menisco que está en relación, que es lateral,
en relación con el cóndilo externo de la tibia y el peroné es más cerrado. Y este es el ligamento cruzado anterior, peroné a la tibia, y este es el cruzado posterior, del fémur a la tibia y el cruzado posterior del fémur hacia el peroné, ¿verdad? Y se ve la irrigación de la rodilla con una arteria media de la rodilla, ¿verdad? Que da irrigación colateral. Todas ellas vienen desde la arteria poplitea. Estos dos huesos son los dos huesos de la pierna. Este hueso es la tibia, hueso segundo más largo y más pesado del cuerpo. Este es la fíbula o peroné, que es un hueso lateral en la pierna. Aquí está la articulación tibio-peroneal proximal y esta es la articulación tibio-peroneal distal. A destacar aquí que la parte interna del tobillo hay un maleolo y ese lo da la tibia. Y la parte externa del tobillo hay otro maleolo que lo da el peroné. Entonces, el maleolo interno es parte de la tibia y el maleolo externo es parte del peroné. Aquí podemos apreciar la membrana interósea que hay entre la tibia y el peroné y el foramen de la membrana interósea, ¿verdad? Y la articulación entre tibia y peroné, este es una sindesmosis, tipo sindesmosis, y se ve la membrana interósea. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está adelante de la membrana interósea va a ser anterior, como por ejemplo la arteria tibial anterior, y lo que está por atrás es posterior, la arteria, ¿verdad?, tibial posterior, por ejemplo. Una vista inferior de lo que es la articulación tibio-peroneal distal, en el cual se ve el maleolo lateral que lo da el peroné, el maleolo medial que lo da la tibia y las superficies articulares inferiores. Acá se puede ver un ligamento que está en la parte interna de lo que es el pie, que es el ligamento deltoideo. Este ligamento deltoideo es sumamente importante cuando hay por decirlo así, un doblón del tobillo cuando se camina o se hace deporte, que podría deberse a una luxación, ¿verdad? Y hay que saber diferenciar bien lo que es el ligamento deltoideo, ¿verdad? Y está relacionado con el maleolo interno y la articulación entre la tibia y el talus, que es el hueso más superior de los huesos del tarso. Este es el calcáneo. Aquí se ven los ligamentos posteriores. Este es el maleolo interno de la tibia, es el peroné y su maleolo externo, y hay un ligamento astrágalo peroneo posterior, o sea que va del talus o astrágalo en dirección hacia el peroné, o sea hacia lo externo, porque hacia lo interno, ¿verdad?, en relación con el astrágalo y el maleolo interno está el ligamento deltoideo. Este es el tendón del tríceps o tendón calcáneo que se inserta en la tuberosidad del hueso calcáneo en la parte posterior. Acá a nivel de la articulación tibio-peronea distal se ve el ligamento tibio-peroneo anterior y se ve el ligamento tibio-peroneo posterior. Ligamentos importantes a nivel de la articulación del tobillo. Esta diapositiva es un repaso, ¿verdad?, de lo que son los huesos a nivel del pie, que son 26 huesos, ¿verdad? Tenemos 7 huesos del tarso, o sea, el astrágalo o talus, el calcáneo, el cuboides, las 3 cuñas, la cuña externa, porque el quinto dedo es externo, la cuña intermedia y la cuña interna, porque el primer dedo es interno, y este es hueso escafoides o navicular. 7 huesos son los huesos del tarso.
Después vienen los 5 huesos que son los huesos del metatarso, destacándose el primero, que es corto y es grueso, ¿verdad? En relación al primer dedo, que igual es corto y es grueso. El segundo metatarsiano, que es el más largo, y ahí bajan en tamaño hasta el quinto metatarsiano, y su característica que es el tubérculo del quinto metatarsiano, que es lateral, y de ahí vienen las falanges. Cada dedo tiene falanges a excepción del primer dedo, ¿verdad? Que tiene una falange proximal y una distal. De ahí los demás dedos todos tienen proximal, medio y distal. Recordando también que los dedos del pie se nombran el primer dedo, el dedo grueso, dedo gordo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. A diferencia de la mano, que se nombra como pulgar, índice, medio, anular y meñique. Aquí en esta es una visión posterior de los huesos del pie y se muestra claramente los puntos de contacto con el suelo, ¿verdad? A la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y la base de lo que es el hueso calcáneo. Son los 3 puntos de apoyo. Y aquí se ve una lesión clásica a nivel de tobillo cuando se estudian los huesos de la tibia, el peroné y los huesos del tarso en el pie. Hay que mencionar la luxofractura de Weber, muy, muy común. Los doblones en la calle, por ejemplo, una cera mala o una señora que es gordita y camina con tacones y entonces tuvo una luxación del tobillo, ¿verdad? Y los ligamentos pueden haberse elongado o, en su peor de los casos, romperse. Entonces aquí está el maleolo externo que lo da el peroné y aquí está el maleolo interno que lo da la tibia. Cuando hay una luxofractura Weber tipo A, está lesionado el maleolo lateral y el maleolo medial. Hay ruptura de los huesos. Cuando hay una Weber tipo B, hay una sindesmosis tibio-peroneal, ¿verdad? Está roto el ligamento, igual al del maleolo interno. Y en una Weber tipo C, aparte de estas lesiones a nivel de los maleolos, vamos a tener lesionada lo que es la membrana. La membrana interósea que está entre la tibia y el peroné, una Weber tipo C.